Buenos días, el día de hoy empezamos con lo que serían análisis con capacitores e inductores. Entonces primero vamos a hacer un resumen de todos ellos y luego vamos a pasar a lo que serían ya algunos ejercicios. Vamos a ir dividiendo esto en dos partes. Entonces, por un lado tenemos pues lo que son los capacitores. Por el otro lado tenemos lo que son los inductores. ¿Ok? Dentro de los capacitores vamos a hacer algunas definiciones. Su unidad son los farad. Los representamos con la letra C y en el caso de los inductores son los henrios y los representamos con la letra H. ¿Okay? Símbolos, vamos a ver. El símbolo del capacitor lo vamos a representar con dos placas o en su defecto con una placa como si estuviera polarizado. En este caso, este es el positivo, este es el negativo y en este otro no tenemos polaridad. El caso del inductor es de esta manera. Bien, ¿qué más podemos saber? Vamos a definir dentro del capacitor cuál es su corriente. Entonces, en el capacitor, la corriente la vamos a encontrar como la corriente en el capacitor igual a la capacitancia por la derivada del voltaje con respecto del tiempo. Y en el inductor vamos a encontrar que el voltaje del inductor va a ser igual al inductor por la derivada de la corriente con respecto del tiempo. Bien, entonces estas son las primeras partes que vamos a ver. Siguiente, vamos a encontrar que el voltaje entonces en el capacitor con respecto del tiempo, obviamente recordemos que todo esto es con respecto del tiempo, va a ser igual, vamos a ponerlo, 1 sobre la capacitancia de la integral de menos infinito hasta t de la corriente con respecto del tiempo de t, y en el caso del inductor sería la corriente del inductor con respecto del tiempo sería igual a 1 sobre el inductor de la integral de menos infinito a t del voltaje con respecto del tiempo de t. ¿Okay? Con esto vamos a definir que entonces el capacitor, por estas razones, vamos a ponerle aquí el tiempo para que no se nos olvide. El capacitor, como una de sus propiedades importantes, no permite cambios abruptos. De voltaje. ¿Ok? Y en el caso del inductor, no permite cambios abruptos de corriente. ¿Okay? Esto es algo muy importante que debemos de tener presente. Entonces, una vez que tenemos esto, hay otras características que vamos a ir viendo más adelante. Entonces, de aquí, una vez que tenemos esto, sabemos que los capacitores y los inductores tienen, pues obviamente, también las propiedades de poderse conectar en serie en paralelo. Entonces, vamos a ver esto. Capacitor, si lo conecto o hago conexiones en serie, C1, C2, Cn, conexiones en serie, entonces tendríamos que el resultante sería 1 sobre 1 sobre C1 más 1 sobre C2, 1 sobre Cn. En el caso de conexiones en paralelo,
C1, C2, Cn. Vamos a tener C1 más C2 más Cn. ¿Okay? Y en el caso de los inductores, tengo L1, L2, L3 y sería L1 más L2 más L3. Y en el caso de paralelo, L1, L2, L3, tenemos 1 sobre L1 más 1 sobre L2 más 1 sobre Ln. Entonces, lo que observamos es que el capacitor es un comportamiento, podemos verlo así, inverso a las resistencias, y en el inductor sigue las mismas características y las mismas propiedades. Bien, entonces vamos a continuar. De aquí vamos a definir entonces ahora que el capacitor en un tiempo prolongado, vamos a ponerlo aquí adelante, tiempo prolongado en DC, es decir, en corriente directa, se abre, y aquí vamos a poner tiempo prolongado en DC, se cierra. Es decir, el capacitor se comporta como un circuito abierto Este sería el capacitor en un tiempo prolongado, y en el caso del inductor se va a comportar como un circuito cerrado. Capacitor y sería el inductor. ¿Okay? Esto es muy importante. Bien, entonces de aquí, con estas dos, podemos definir que entonces el voltaje en el capacitor en el tiempo 0 menos va a ser igual al voltaje en el capacitor en el tiempo 0, y este va a ser igual al voltaje en el capacitor en el tiempo 0 más. Y aquí vamos a tener que la corriente del inductor en el tiempo 0 menos va a ser igual a la corriente en el inductor en el tiempo 0, y va a ser igual a la corriente en el inductor en el tiempo 0 más. Bien, entonces con esto ya podríamos definir cuáles son esas características o cuáles son los voltajes y las corrientes respectivamente cuando tenemos conmutaciones o cuando han pasado mucho tiempo conectados estos capacitores e inductores a fuentes de corriente continua. Esto es muy importante, fuentes de corriente continua. Entonces, para ello, pues ahora vamos a empezar con los análisis siguientes, y en este caso serían conexiones entre resistencia y capacitor, resistencias e inductores. ¿Okay? Dentro de ello, pues vamos a tener que definir primeramente dos características. Puedo tener conexiones con resistencias, pues más bien vamos a poder tener resistencias y capacitores, y existe una condicionante adicional. Podemos tener sin fuentes y con fuentes. En el RL, de igual forma, sin fuentes, con fuentes. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que significa? Pues lo único que significa es que van a cambiar nuestras propiedades. Si tengo sin fuentes,
voy a tener una respuesta únicamente natural. Esta respuesta natural la voy a poder representar como el voltaje del capacitor natural en el tiempo igual al voltaje V0 por el exponencial de menos t sobre RC. Y en el caso del inductor voy a tener la corriente del inductor natural igual a I0 por el exponente de menos RT sobre L. Bien, de aquí voy a definir en este caso el tau para ambos circuitos y el tau va a ser igual en el caso del capacitor va a ser RC y en el caso del inductor va a ser L sobre R. Bien, me falta con esto vamos a definir entonces ahora el V sub 0. V sub 0 no es otra cosa más que un voltaje inicial. Y el I sub 0, obviamente, es una corriente inicial. Bien, tanto este voltaje como esta corriente inicial, pues obviamente son antes de cualquier conmutación. Entonces vamos a ponerlo aquí. Esto antes de conmutación. De igual forma, esto lo tendríamos antes de conmutación. Bien, ¿qué es lo que nos faltaría? Bueno, en este caso la capacitancia o la inductancia las conocemos, pero nos faltaría conocer los valores de la R. ¿Okay? ¿Cómo obtenemos el valor de la R? Para ambos casos, lo que necesitamos es saber cuál es la resistencia que se observa en las terminales, tanto del capacitor como del inductor. Entonces vamos a ponerlo aquí arriba. La resistencia es la observada por el capacitor. Por consiguiente, tenemos que utilizar Thevenin. Y en este otro, la resistencia es la observada por el inductor. Por consiguiente, también utilizamos Thevenin. ¿De acuerdo? Entonces, aquí ya tendríamos una respuesta natural, que en este caso estarían siendo si no tuviéramos fuentes conectadas posteriormente a la conmutación. Entonces aquí vamos a ponerlo así, con fuentes después de conmutación. Después de conmutación. Esto es importante, ¿no? Es como para que lo tengamos con referencia. ¿Qué pasa si tenemos una fuente después de la conmutación? Bueno, en este caso, entonces va a aparecer lo que conocemos como mi fuente del capacitor forzada y obviamente aquí vamos a aparecer como mi corriente del inductor forzada. ¿Y qué significa esto? Bueno, lo que significa es que el voltaje del capacitor no es otra cosa más que el voltaje que se observa en un tiempo infinito o en su defecto, vamos a ponerlo acá, voltaje en el infinito o antes de otra conmutación. Y en este caso sería la corriente en el infinito o antes de otra
conmutación. ¿Ok? Ese sería, en este caso, mi voltaje forzado o mi corriente forzada. Por consiguiente, vamos a definir ahora entonces que el voltaje completo del capacitor va a ser igual al voltaje forzado más A multiplicada por menos T sobre RC para el caso del capacitor, y mi corriente total del inductor va a ser igual a la corriente del inductor forzada más A del exponencial de menos, en este caso, RT sobre L. ¿Cómo obtenemos los valores de A? Los valores de A, vamos para ambos, vamos a ponerlo, es evaluando la función, en cero, en el tiempo cero, voy a ponerlo en cero, ¿okay? En el tiempo cero, e igualando la función a la condición inicial. Que en este caso, mi condición inicial, ¿quién sería? En este caso, mi condición inicial sería el voltaje antes de esta conmutación. Por consiguiente, para el caso del capacitor, sería igualarlo al V0, y para el caso del inductor sería igualarlo a mi I0. Con esto podría yo encontrar el valor de A respectivamente. Y una vez que tengo encontrado el valor de A respectivamente, ya puedo obtener mi resultado de la ecuación completa. En el caso de que no tengamos fuentes en el infinito o fuentes después de esa conmutación, entonces el circuito, o más bien la respuesta, se queda en una respuesta únicamente natural, en donde solamente aparece nuestra exponencial y aparece nuestra condición inicial. Eso es muy sencillo, ¿no? Entonces, recordemos, si en dado caso existe una segunda conmutación, entonces el voltaje o la corriente inicial, segunda conmutación o otra conmutación, vamos a ponerlo aquí como existe otra conmutación. Si existe otra conmutación, entonces el V0 siguiente, vamos a ponerlo aquí como 1, o el I01, serán el evaluar nuestra ecuación completa, vamos a ponerlo así como el evaluar nuestra función obtenida en el tiempo de la siguiente conmutación. ¿Okay? Esto seguramente va a quedar más clarificado en ejercicios que hagamos después. Entonces, así quedaría nuestro resumen para poder empezar con nuestros análisis de circuitos RL y RC. Nos vemos en lo siguiente.